Santiago Cuño explica parte de su visión estratégica a nivel político para la Argentina. Cuarta dimensión de la defensa nacional, te escuché decir en lo que refiere a la digitalidad y a la inteligencia artificial. ¿Me explicas esta idea? La defensa tradicional en términos militares era tierra, mar y aire. La Argentina fue invadida desde la cuarta dimensión, que es una cuarta dimensión de la defensa que debe ser abordada por el Estado argentino, que es el ciberespacio. La Argentina fue víctima de una invasión del ciberespacio, que fue el sistema por el cual hicieron el triunfo de estos degenerados que tenemos en el gobierno. No estábamos preparados para la llegada de una invasión digital. La Argentina no tenía frenos digitales, ni tenemos legislación, ni tenemos sistema de contrainteligencia para poder administrar la invasión digital. Entonces, desde las redes y las tendencias generadas desde muy lejos del territorio argentino, lograron perforar un territorio sin defensa, que es el territorio intangible de lo digital. Si la Argentina no tiene su propia nube como Estado y no garantiza la pluralidad de voces de los sectores digitales, vos vas a ser permanentemente invadido por el sector privado dueño de la nube. Si vos estás transmitiendo por YouTube, no sabés hasta cuándo transmitir. Sin duda, lo pienso todos los días. Ni sabés que en qué momento te cortan porque no le gustó el algoritmo de la palabra que usaste. Entonces, tu libertad de expresión... De hecho, hay palabras que están abiertamente vedadas por el algoritmo. Muy bien, entonces. Pero claramente la Argentina es dependiente en esa cuarta dimensión digital de factores absolutamente exógenos al control del Estado argentino. Totalmente. Entonces, si somos gobierno de una patria con aspiraciones, con capacidad prospectiva y de desarrollo de futuro, hay que planificar la defensa del ciberespacio, que es la cuarta dimensión, donde empieza a jugar algo totalmente desconocido y peligroso, porque alguien dijo alguna vez, pienso, luego existo. Y esa definición era para el ser humano, pero ahora puede existir alguien que piense sin ser humano. Si la inteligencia artificial logra el desarrollo del pensamiento, existe y es competencia de la especie. Y esa especie somos nosotros. Si nosotros no manejamos la defensa de la especie, del ser humano, de su descendencia, de nuestros hijos, y empiezan a competir con una inteligencia no humana que empieza a controlar la producción o la economía, tenés un grave problema. Y es que la inteligencia humana necesita producir alimentos y la inteligencia artificial no. La inteligencia artificial necesita solo energía eléctrica. El ser humano necesita comida. Cuantos más personas queden fuera de los puestos laborales, cuantas más personas sean no necesarias para el modelo de administración de la inteligencia artificial, el ser humano va a ir siendo desplazado del control de la gestión urbana y el ser humano se ha transformado en electrodependiente y urbano dependiente. Ha abandonado la producción agropecuaria, se ha alejado del terreno abierto, se ha concentrado en grandes ciudades donde mañana la inteligencia artificial te corta la luz y tenés un caos incontrolable. Bueno, empezamos a tener que controlar desde el Estado la vigencia y convivencia con una inteligencia no humana. Entonces, para defender un trabajador, para defender la dignidad, el salario, va a haber que defenderlo no solo del propio ser humano y de las ambiciones de los sectores concentrados, sino de una nueva presencia, no calculada por el peronismo hasta hoy, que es la aparición de una inteligencia no humana compaginada con la robótica reemplazando la mano de obra. Bueno, el peronismo del siglo XXI hacia el siglo XXV tiene que conjugar claramente cómo va a defender al ser humano como actor económico del trabajo y su dignidad. Y el nuevo desafío es controlar la robótica y la inteligencia artificial. Es como si fuéramos invadidos por extraterrestres. Tenemos que preparar una defensa del ser humano en la metodología del siglo XXI que haga que la justicia social no termine desapareciendo porque se sustituya al trabajador. ¿Me explicás qué es la democracia confederal? Como te decía, hoy se supone que somos un Estado-nación y yo lo que planteo es una confederación. La confederación está integrada por estados independientes iguales que se asocian. Esto es lo que fuimos fundacionalmente. La Argentina nació como una confederación. Y cuando nosotros somos derrotados en la batalla de Caseros y el traidor de Urquiza derrota al restaurador Juan Manuel de Rosas, nace la Constitución de 1853, mitrista, liberal, alberdiana, desastrosa, copia berreta de la Constitución masónica americana, que te trae la República. La República te trae la división de poderes griegos y empieza a construirse la dependencia anglosajona. Las repúblicas son las colonias modernas de las monarquías. Vos en una república tenés un orden monárquico sin rey, se le dice presidente, pero resulta que el presidente tiene poder de veto y de indulto. Bueno, esas son facultades monárquicas.
Que los jueces en la República sean vitalicios es una facultad monárquica. Totalmente. Que los legisladores nacionales, sacando leyes por unanimidad de la política, del 100% del pleno de las cámaras, estén sujetos al veto presidencial, es monárquico. Que la justicia interprete la legalidad de las leyes es monárquico. Porque entonces los legisladores nunca gobiernan a través de la voluntad popular. Están sujetos a la interpretación constitucional de la justicia y al veto presidencial. Con lo cual, el Congreso, que es el poder del pueblo, es lo que no funciona y es lo que finalmente se transforma nada más que en un instrumento burocrático para decirle a la sociedad que no se gobierna ni delibera, sino a través de los representantes, que finalmente no gobiernan ni deliberan porque dependen del veto presidencial y la interpretación de la Corte Suprema. En conclusión, volver a la Confederación es darle el poder a los estados fundacionales de la Argentina. O sea, no es algo nuevo, sino es algo que ya vivimos. No, es la historia de la patria. La Argentina nació confederada. Las provincias son preexistentes al Estado Nacional. Cuando vos agarrás la Constitución Nacional, vas al preámbulo. En cumplimiento de pactos preexistentes. Los degenerados liberales que hicieron la Constitución tuvieron que reconocer que en realidad existe algo previo a este delirio que vamos a escribir, que son las provincias confederadas que nosotros estamos aniquilando a partir de esta Constitución. Entonces, en el preámbulo te dice sobre los pactos preexistentes. ¿Quiénes son los preexistentes? Los estados provinciales confederados. Cuando vos cantás el himno, ¿cuántas veces nombras la palabra república en el himno? Ninguna. Ninguna. ¿Y qué decís? ¿Las provincias unidas de qué? Del sur. Entonces lo que existía a la hora de cantar el himno no era la república, eran las provincias unidas del sur. ¿Qué eran las provincias unidas? La confederación. Entonces, ¿está en los libros? ¿Está explicado clarito? En el 2 tenés no solo la explicación, sino los pactos preexistentes. Te voy a manguear una cosa, porque esto me lo trajiste Estos son para vos. Sí, bien, te voy a pedir después si nos podés mandar para sortear entre la comunidad gelatina. Tengo 2 preguntas más para hacer. Estás recorriendo la provincia de Buenos Aires en un Torino blanco modelo 75, el Torino nacionalista. Bien, nacionalista. ¿Qué estás viendo en esas recorridas, che? La decepción de mucha gente, sobre toda la clase política. Es transversal. Hay una decepción. Los que votaron, muchos de los peronistas que votaron a Milei, entran en la etapa de reflexión y mea culpa, pero no están convencidos de cómo continuar el día después. O sea, no ven en estas discusiones intestinas y menores, marginales, de candidaturas o fechas de elecciones, nada que los represente ni que empatice con su realidad de comercios que no abren caja, días enteros sin abrir caja, aumento de todos los costos, inflación en dólares en la góndola. Entonces, empieza a haber un clima de velatorio del gobierno, pero nadie está haciendo una apuesta fuerte al reemplazo o sustitución de esta última patriada de patear toda la mierda y decir, bueno, que se pudra. Finalmente se dieron cuenta que el gobierno era más de lo mismo, que los actores son los mismos, que se repite la historia, que no votaron nada nuevo, que votaron más de lo mismo y un pasaje hacia el pasado más inmediato y horroroso. Pero el futuro nosotros no lo estamos describiendo, no estamos enamorando, no estamos convenciendo. Y yo lo que estoy tratando de hacer es explicar que yo tengo un proyecto, tengo una idea de país, tengo una idea de patria y que eso lo constituyo desde lo económico, lo filosófico, lo político y lo pongo a disposición y consideración sin mezclarme con lo que la gente considera los traidores. Porque yo, gracias a Dios, no soy parte de esa colonia a la que la gente le pasa las facturas de una esperanza trunca que fue el gobierno anterior. Para mi sorpresa te escuché decir que no es momento de fuego, amigo, y bancaste a Axel. Sí, claro. En este momento hay un solo enemigo y está en la Casa de Gobierno. Cualquier situación que debilite la posibilidad de que terminemos con este gobierno es ser cómplice y colaboracionista del gobierno. Con lo cual, todo lo que está de este lado lo banco. ¿Qué va a pasar? Con mi posición. ¿Qué va a pasar con la interna del peronismo bonaerense? Espero que la resuelvan en una habitación entre los factores de poder que tienen que ordenarla. El peronismo, después de la derrota del 83, se organizó en el Teatro Odeón, cuando cerraron la puerta y se cagaron bien a trompada. Y entonces salió... No conozco la historia, che. Teatro Odeón fue un congreso del peronismo donde se discutía la continuidad o no de Herminio Iglesias. Después del triunfo de Alfonsín. Claro, de Herminio, la derrota en la provincia de Buenos Aires de Herminio y Americe, y se juntaron todos, se encerraron la vieja conducción y lo que iba a ser la renovación y se cagaron bien a trompadas. Y de ahí quedó bien claro que había un ciclo terminado, que había que renovarse frente a la sociedad, y ahí nace lo que iba a ser la cafieradora, nace lo que iba a ser la renovación del peronismo, que después trae la posibilidad de la interna con Menem y el éxito del peronismo volviendo al poder. En este momento hay un ciclo terminado, y ese ciclo terminado, como nadie se anima a ponerlo en una urna un domingo a la mañana y dejar que los afiliados del peronismo lo resuelvan, bueno, resuélvanlo en una habitación cerrada.
lo que defrauda profundamente es que las discusiones se hagan públicas. Eso demuestra que no solo no estamos en condiciones de enamorar, sino que ni siquiera somos capaces de lavar la ropa sucia en casa. Entonces la sociedad te dice, ustedes no entienden un carajo. Los echamos a la mierda hace 1 año y 4 meses votando a Milei, y ahora, primera elección intermedia en donde ustedes podrían replantearse frente a la sociedad, la usan para discutir entre ustedes la fecha de la elección y los cargos de las listas. Váyanse a la concha. Váyanse a la concha de su madre. Che, ¿hablás con Axel? Sí, cuando necesito y creo que es oportuno, lo hincho las pelotas y le digo qué opino. ¿Y cómo ves su gestión, más allá del armado político? Está sin presupuesto, con lo cual hace lo que puede y sobrevive desde su óptica. Él es el gobernador, a él lo empoderaron, tiene el derecho a gestionar. Yo le dije claramente que yo estaría haciendo otra cosa. Yo hace rato que hubiera suspendido el giro de las coparticipaciones a la Nación. ¿No le mandás un peso a la Nación? Ni un peso. La única chequera sin fondo tendría que ser la del Gobierno Nacional. Me quedo con los 10 pesos que cada bonaerense envía a la Nación, me los quedo en la provincia, los piso en el Banco Provincia y en Arba, y a partir de ahí empiezo a gestionar con el 100% de presupuesto de los bonaerenses. ¿Se puede? ¿Podría ser? Sí, sí. Lo cual trae una crisis que se debe plantear el gobierno nacional con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Institucional, digamos. A ver, yo lo que digo es rompamos la coparticipación, que no es una ley, porque la ley de coparticipación está vencida. La reforma del 94 no se reglamentó, la ley no existe, es de facto. Claro. Con lo cual, a mí ningún presidente me va a decir de facto que se me lleva 6 pesos del presupuesto de la provincia de Buenos Aires para repartirlo y yo tener problemas de seguridad, empleo, crédito y gobernar sin plata.